Hablemos del episodio 121 de Kagurabachi, el final de la reunión en Irishima. Antes de hablar del capítulo como tal, chequemos la primera encuesta de popularidad de los personajes del manga de Kagurabachi que se publicó. Hubieron como 23,000 votos aproximadamente, fueron bastantes, y los resultados fueron que el primer lugar fue Chihiro. O sea, Chihiro es el personaje más popular de su propio manga. Eso da buenas señales. Que el prota de la obra sea el personaje más famoso, está bien. De segundo tenemos a Uruha. Esto me sorprendió. Uruha como que es bastante querido allá en Japón. De tercero está Hakuri, creo que está bien, 2-3. En cuarto está Shiba. Para mí Shiba es un crack, debería ser quizás el segundo o el primero. Y de quinto está Samura, entonces una elección bastante curiosa. En mi caso, por ejemplo, el número uno para mí sería Shiba, indiscutiblemente. Para mí es el mejor personaje de aquí, me encanta. En segundo lugar estaría indudablemente Kiora Sasanami, o sea, el besto de los bestos antagonistas que tuvo la primera parte, digámosle así. El tercero sería Genichi Soyo, el personaje que hizo que me quedara a leer Kagurabachi sí o sí, o sea, el personaje que literal lo cambió todo en esta historia, merecidísimo. En 4 pongo a Hiyuki Kagari, barras. No, este personaje también me encanta. Kagurabachi como que peca de no tener tantos personajes femeninos, un repertorio tan grande. Los tiene y los que hay están bien, pero esta morra es otro level, literal. O sea, yo la vi y me enamoré. Y en el top 5, si solo contamos, por así decirlo, la primer parte de Kagurabachi, yo hubiera puesto a Yura, pero es que con estos últimos capítulos me he aficionado tanto con el personaje de Shuji Mashiro que tengo que ponerlo en algún top de algo, y yo lo pondré aquí en el número 5, solo porque es muy reciente y porque no salió tantos capítulos, porque lo que vamos a ver que ocurrió en el capítulo pues es desolador, es devastador, pero este personaje para mí es de los mejores también. Ahora sí, comenzamos el capítulo viendo los destrozos y las consecuencias del meteorito que le aventaron a Aryu al final del capítulo anterior. Vemos que efectivamente sí le lograron hacer daño a Aryu, uno bastante significativo. Se está regenerando muy lentamente, muy poco a poco, pero en este momento es vulnerable, entonces hay que atacar. Y vemos que el primero que se acerca es Hiroto, el cual está deduciendo la técnica de Sumika que había usado, en el cual le permite crear un entorno totalmente favorable para él, y pues trata de darle un machetazo así en el cuello, aplicando su poder de gravedad para que no se mueva del lugar. Hiroto ya le llegó al meollo del asunto, porque también nos explica que esa técnica le proporciona regeneración y anulación de los hechizos de su contrincante, y a sus enemigos pues les entumece los sentidos. Entonces no es que sea una técnica muy devastadora o mortal, pero sí es molesta. Pero una vez que ya sabes todo esto, pues digamos podrías contraatacarlo. Entonces está poniéndole todo su peso para hundirlo hasta el fondo de la tierra, pero vemos que Aryu todavía puede flotar. ¿Pero quién se lo impide? El dios Shiva. El dios Shiva aparece y hace que la técnica de Hiroto surta más efecto. Vemos que Shiva también está afectando en el peso de Aryu para evitar que se mueva, y aquí nos dicen que la técnica de Shiva se llama Itasura, lo cual se podría traducir como travesura básicamente, o broma, digámosle. Consiste básicamente en que él puede alterar en él mismo y en la persona a la que toca diferentes anomalías, no solo de teletransportación. O sea, su técnica no era teletransportación, era generar anomalías. Estas anomalías pueden ser tanto de ubicación, de peso, de altura, o sea, de muchas cosas. O sea, el tipo literal te puede dimorfear totalmente, y eso es lo que está haciendo, alterando el peso de Aryu. Pero esto como que no es muy común para Shiva, o sea, él lo usa más que nada para teletransportación. Entonces está a punto de llegar a su límite, y lo peor es que Aryu se sigue moviendo. Pero aquí es donde llega el segundo dios, Shuji Mashiro. Vemos que Shuji, aún en las últimas, porque recordemos que este güey está acabadísimo, está usando su poder para pues pegarle trozos de metal para inmovilizarlo, a lo cual Hiroto le llama la atención diciéndole que puede fallecer. No lo hagas, Mashiro, no quiero que mueras. Pero Mashiro dice, totalmente confiando en Shiva, que si él se llega a desangrar o le pasa algo, no va a haber problema, porque Shiva simplemente los teletransporta, los cura, regresa y así. Shiva entonces le lanza una mirada de confianza de claro que sí, compañero. Vemos también a Yoshinojo llegando desde ahí, y esta escena literal es de esperanza total, porque todos dicen tenemos que acabarlo aquí y ahora. Vemos que Aryu está arrinconadísimo, o sea, no hay nada que pueda hacer. ¿verdad? Entonces Aryu decide que ya estuvo bueno de juegos, usa el 10% de su poder, saca un chingo de energía de la piedra del Datenseki y vemos que Yoshinojo pues ya valió madres. Le hicieron 3 agujeros enormes, o sea, esto no es una dona, ¿no? Esto es otra cosa, o sea, ese güey ya murió. Y nos explican que todo esto sobre controlar su entorno es en realidad un efecto secundario de la habilidad de Sumika. En realidad, la habilidad principal es la de contrarrestar a sus enemigos naturales
mortales, lo cual se manifiesta como que en una forma de especie de insecto, de stand, de Pokémon, de demonio, de una chingadera que aparece ahí flotando como escorpión 100 pies, un revoltijo de insectos que se ve bastante bien, por cierto, y nos dicen que eso lo tienen los 6 miembros superiores del Mikaboshi, porque recordemos que aparte de Ariu hay otros 5 que están al nivel de este güey, y los 6 pueden hacer esto, entonces ya valió madres, porque con Ariu no pudieron. O sea, Yoshinojo, F. Hiroto también, F. O sea, Ariu dice, ya se acabó, basta. También a Hiroto le da para llevar, bye bye Hiroto. Y aquí es donde empecé yo a cuestionarme sobre si quería seguir leyendo este manga o no, porque también se muere Mashiro, me cago en todo. O sea, claramente ya se sabía que eso iba a pasar, pero es que es muy triste, no me lo puedo creer, no le hicieron nada a Ariu. Shiba se queda así todo atónito como diciendo, Mashiro, Yoshinojo, o sea, el güey ni siquiera puede reaccionar, y lo peor es que nos ponen unos paneles donde vemos la mano de Shiba entregándole la espada que está usando actualmente Mashiro, la que le hizo el padre de Chihiro, y Mashiro como que en sus últimos momentos ahí, o sea, es que este tipo es un crack. Vemos que con su último aliento, su última fuerza, logra usar su hechicería para mandar su espada volando hacia el cuello de Ariu con la esperanza de poder hacerle algo, lo cual no ocurre porque Ariu la detiene en seco, y es más, usa esa espada para rebanarle el cuello a Shiba. O sea, no, qué horror, qué asco, qué más, Ariu, qué más. ¿Qué más? Aquí es donde nos presentan el título del capítulo. Vemos pues que ya la pelea terminó. Están todos reventadísimos, muertos. Bueno, Shiba todavía respira tantito. Luego nos enfocan a Mashiro. No hagan eso. ¿Por qué me lo enfocan a mi pobre muchacho? No. Y para terminar de echarle sal a la herida, ahora nos van a presentar el flashback de Mashiro. Perfecto. Mashiro siempre se había preguntado por qué lo habían emparejado con Shiba, dado que Shiba pues era de los top globales, o sea, es un hechicero fuertísimo, y él se consideraba a sí mismo débil. Entonces él pensaba que pues era pues como que tipo Yin Yang, ¿no? Uno fuerte, uno débil, para que pues se compenetren bien y todo lo demás. Mashiro nos explica que desde muy pequeño su familia lo abandonó y luego lo recogió pues la oficina de hechicería, pero pues más que hogar pues fue para entrenarlo, lo cual pues tampoco está tan mal, pero pues él nunca tuvo como que esa calidez familiar cerca de él, a excepción de Shiba. Siempre con Shiba era puro juego, pura broma. O sea, Shiba es un tipazo, literalmente. Vemos interacciones que tenían sobre que a veces Mashiro le decía, oye, es muy probable que nos regañen por esto y nos llamen la atención, y Shiba simplemente contestaba, pues antes de que lo hagan nos vamos rápido con mi hechizo, tú no te preocupes. O sea, es que eran hermanitos, no me lo puedo creer. Y luego vemos la conclusión a la que llega Mashiro, y era que simplemente lo emparejaron con Shiba porque era el único que podía aguantarlo y con el que podía llevarse bien. O sea, no era nada de fuerza, era simplemente porque los dos se veían preciosos juntos. Vemos un panel donde están los dos abrazándose y sonriendo, y luego abajo vemos a Mashiro muerto. O sea, yo no entiendo a Takeru Hokazono qué quería destruirme el corazón, romper mis ilusiones, porque lo logró, lo lograste. Vas a caer, Takeru. O sea, si nos ponemos a pensar un momento, literal, Mashiro murió pensando que por su culpa también se murió Shiba, porque él en su último aliento, cuando envió la espada para intentar hacer algo, antes de desplomarse y morir, vio cómo el jodido Ariu logró frenarle su ataque y usó su propia espada para cortarle el cuello. Entonces para Mashiro fue como de, no hice nada y aparte la cagué porque mataron a Shiba por mi culpa. O sea, Mashiro se murió de una manera tan cruel, Sigamos. Entonces Shiba pues no está muerto, sigue vivo todavía, pero se está preguntando el por qué no tiene la cabeza cortada y por qué sigue respirando. Nos muestran un panel interesante del viejo con sus guardaespaldas que estaban al inicio, que podría parecer así como de pues X, pero este panel es muy interesante porque solamente hay 3 guardaespaldas. Cuando apareció el viejo eran 4, 2 por cada lado, y recordemos que cada uno de estos se movió para atacar a Shiba, a Mashiro, a Yoshinojo y a Hiroto. También vemos que pues estos tipos por lo visto pueden regenerarse, al igual quizás que Ariu, pero excepto uno. Ese uno muy probablemente sea el que peleó contra Mashiro, porque Mashiro logró cortarle la cabeza, y entonces si ese que le cortaron la cabeza es el que falta, es porque no se regeneró. Eso significa que no son inmortales y que sí pueden morir. Entonces esto ahora realza a Mashiro porque él fue el único que genuinamente tuvo una kill y logró reducir la fuerza de combate del enemigo, aunque sea un poco, pero lo logró. O sea, qué grande eres, Mashiro. Ariu entonces le explica a Shiba que su habilidad
habilidad, la de Sumika, le puede dar curación y regeneración a él mismo y a sus aliados. Aquí es entonces donde vemos lo que dije anteriormente de que él pues fue el que curó a los guardaespaldas del viejo, excepto al que ya estaba muerto. No puede resucitar muertos, solo regenerar y curar. Y de forma excepcional pues ha decidido también curarlo a él, pero solo superficialmente, o sea, ha perdido mucha sangre, eso no se puede arreglar, pero al menos vivo está. Entonces Shiva esto como que lo enoja demasiado porque ¿por qué me dejaste vivir a mí, cabrón? O sea, mataste a todos los demás, mátame a mí también. Se enoja, logra zafarse de su brazo para intentar atacarlo, pero pues Aryu lo sienta de un vergazo. O sea, ya no hay que luchar, Shiva, ya vete, huye. Shiva entonces, ya cansadísimo, derrotado, le pregunta: ¿por qué no me matas a mí también entonces? ¿Qué quieres de mí? Y Aryu, con toda la calma del mundo, le dice: pues es que tu hechizo es muy útil, o sea, genuinamente me sirves. Necesito a alguien que vaya y transmita mis exigencias, a alguien que sí las quiera cumplir, y también que vaya y transmita la gran diferencia de poder que hay. Y pues qué más fácil que tú, que te teletransportas. O sea, si no fuera por eso también hubiera matado a Shiva. Si ninguno de los que hubiera ido tuviera esa habilidad, mataba a todos y pues a ver cómo le transmito al mundo el poderío de los Mikaboshi. Pero como estaba Shiva, fue como de: ah, me sirves. Y el capítulo termina con la lista de los nombres de todos los fallecidos, excepto Shiva, que fue el único que logró sobrevivir de la isla, y el Aryu, tal y como empezó el arco, sentado en su silloncito con toda la calma y con toda el aura del mundo, así como de: yo gané, F. La verdad que fue un capitulazo, muy probablemente de los mejores de Kagurabashi, de los más emotivos, de los más tristes, los más desgarradores, y todo esto pese a saber que ya iba a pasar. O sea, estamos en el pasado, ninguno de estos güeyes que apareció con Shiva existe en el presente, entonces era obvio que estaban muertos, ya sabíamos que se iban a morir y muy probablemente que iban a morir en esta isla cuando aparecieron estos güeyes, pero aún así Takeru Hokazono logró generarte ese dolor, esa empatía, y al menos a mí principalmente con Mashiro. Con los otros igual no, el Yoshinojo y el Hiroto pues qué triste, pero lo de Mashiro sí fue devastador porque a Mashiro nos lo presentaron desde el inicio de esta nueva parte junto a Shiva, o sea, era su compañerito, era su hermanito de aventuras, de peleas, de misiones, y nos lo arrebatan. Ahora tiene sentido lo del capítulo anterior cuando vemos esos paneles de Shiva llorando en el interrogatorio mientras le dicen: cuéntanos qué pasó, si iban ganando y si todo iba bien, qué pasó. O sea, Shiva tener que llegar y contar todo esto es horrible. Ahora me imagino todo lo que va a seguir de Shiva diciendo: no hay que irnos a pelear con esos güeyes, nadie les va a poder ganar. Quizás Sakemura Soga diciendo: no mames, esos pinches cabrones acaban de matar a 2 güeyes de mi clan, de mi familia, tengo que exterminarlos, cosa que al final sí termina haciendo. Chihiro, por empatía con Shiva, se pone en vergüenza a hacer las espadas bien chidas. O sea, todo esto va desencadenando una cosa. ¿Y qué van a hacer los Mikaboshi en un momento? ¿Se van a quedar ahí en su islita tranquilos? Porque todavía faltan otros 5 güeyes del mismo calibre que Aryu. O sea, ¿quién se va a pelear con esos güeyes? Bueno, están los portadores de espadas, yo no creo que ellos se vayan a quedar. O sea, es que hay tantas cosas, en serio, tantísimas cosas. Qué grande lo de Kagurabachi, es perfecto. Acaban de anunciar el anime, pero yo ya quiero que animen este arco de la reunión en Irishima porque va a ser devastador. De mi parte sería todo. Adiós.